Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy... ...con don Alberto Serrano. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis y todos los oyentes, y feliz Día de la Inmaculada, como puede ser de otra manera. Feliz Día de la Inmaculada Concepción. Felicidades a todas las Inmaculadas, Concepciones, Conchas, Inmas, y puras, etcétera. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien. Don Mario Noya, con su programa Será por Libros, hombre, por Dios. Señor. Ahí en la cadena Bipartidismo Stream. Eso es. Pero no me ha aclarado muy bien la periodicidad exacta del... Semanal. Semanal. Salvo que haya razones de causa mayor, semanal. Vale. Lo movemos de día para que la gente esté atenta. Vale. Bueno. Lo primero de todo, pues hombre, hay que empezar con las felicitaciones de cumpleaños. Venga, cumpleaños feliz. ¿A quién, don Luis? A Gabriel Rufián, 10 años. Hombre, desde que dijo que se iba del Congreso. Solo en 18 meses, 10 años ya. Quiere cumplir otros 10, por lo menos. Está hecho un chavalote. Felicidades, don Gabriel, y que cumplas muchos más. Es verdad. El tío ahí sigue con su jeta y... además, maniobrando, según me cuentan, para situarse en buena posición en esas listas que Sánchez quiere hacer de Frente Unido o lo que sea, para tratar in extremis de sacar un escañito más que Feijóo en las elecciones. Yo creo que le da igual. Una cosa, podría perfectamente darle una puñalada a Yolanda Díez y ponerse en el nuevo Resumar, o llámese como se llame, o también incluso ocupar el puesto de Pablo Iglesias, pero ya patada de quien haga falta, con lo cual este hombre, pues esa es la virtud que tiene, ¿no? Y se presta a cualquier cosa, y lo ha demostrado entre los tiempos. No hay que olvidar que este señor venía de españolista de Izquierda Unida cuando tenía 20 años. Eso es la realidad, ese era el pasado. Estaba en Izquierda Unida, en el sector españolista. Le ficha en aquella época, en la cual Esquerra Republicana... Nos ha impactado tanto esa revelación del pasado de Rufián que ha tirado el vaso de agua. De la impresión y de la emoción. Mario es en Noya. Aquella época en la cual Esquerra Republicana quiere incorporar su proyecto a estos que llaman ellos los charnegos, ¿no? Entonces quieren incorporarlos a propósito de que les va a ir muy bien con la Esquerra Republicana y que ya se olviden de España y tal. Y entonces no hay otro personaje mejor o más vendido que el señor Gabriel Rufián. Deja a sus antiguos compañeros, que entonces se llamaban los Verdes, quiero recordar, algo así, y a continuación ingresa en filas de Esquerra Republicana y se hace más independentista que nunca. En fin, es un poco el modelo de político que tenemos. En la transición había un chiste que se decía, que a mí me hacía mucha gracia, que la gente era franquista hasta la muerte, pero hasta la muerte de Franco, lógicamente. Luego se hicieron socialistas, comunistas. Bueno, pues ese es el modelo de Rufián. Así es. Bueno, de Rufián ni de algún otro. Recordemos que Pablo Echenique inició su andadura política en Ciudadanos. Luego se pasó a Podemos y era el más rojo de los rojos, pero en fin, las cosas son así. Hay gente que tiene claro que quiere medrar en política y le da igual cuál sea el partido. Bueno, una vez felicitado convenientemente don Gabriel, que cumplas muchos más, vamos con lo que a mi juicio es lo que marca la actualidad política. El Partido Socialista está estallando en vivo y en directo. Hace 2 meses hubiera sido impensable que una rebelión de las bases socialistas obligara a Pedro Sánchez a destituir a alguien, a destituir a un colaborador suyo. Ha destituido al número 2 de Paco Salazar. Le preguntaron a Pedro Sánchez si iba a asumir responsabilidades por el caso de Paco Salazar y va el tío con toda la cara y dice: yo asumo las responsabilidades en primera persona. Y entonces coge y destituye a un tío que está 3 niveles por debajo de él, ¿no? Dice, este fue el que no cursó las denuncias de las militantes socialistas. Bueno, coincidirán ustedes conmigo en que esto hace 2 meses, antes de la sentencia de García Ortiz, hubiera sido impensable. Sí, pero el Partido Socialista ha demostrado que es un corcho y que flota y que además incluso se las apaña bastante bien para seguir en el poder, incluso cuando como partido está en la lona. Bueno, ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Pedro Sánchez es Pedro Sánchez en buena medida porque antes laminó al Partido Socialista para así no poder tener oposición interna de los famosos varones y tal, ¿no? Yo no sé si es verdad que alguna vez han tenido
verdadera fuerza a los varones, los denominados varones. Yo creo que tenían fuerza simbólica la que se les otorgaba, o la que le daban los medios de comunicación, porque ninguno ha hecho nunca se ha plantado ante ningún cacique, porque le llamarán varones, ¿no? Ningún cacique se ha plantado ante un jefe en cuestiones esenciales y ha seguido en el puesto. Es decir, que sus pies son de barro, siempre ahí, ¿no? El Partido Socialista y sus terminales está muy claro lo que están haciendo. Van quemando cabezas de turco. Y encima tienen el cuajo de presentarse como una organización implacable con la corrupción y con las distintas fechorías. No. Por otro lado, imaginaos si de verdad importara que se les había llenado el partido de gentuza, evidentísimamente se habrían cargado ya a Pedro Sánchez. Incluso si no estuviera él en el ajo, incluso si no fuera él el capo, sería el más incompetente de todos, ¿no? Sería lo peor que puede tener una organización de cualquier tipo, ¿no? Alguien que no se entera de lo que pasa, alguien que no sabe que justo sus cuadros intermedios, los cuadros que verdaderamente deciden, se dedican a hacer fechorías. Yo creo, don Luis, si me permite, que usted me parece que apuntaba a las 7 de la mañana, que le estaba yo oyendo, una cosa que me parece esencial. Hay un punto de inflexión en la sentencia de García Ortiz. La sentencia de García Ortiz no es una sentencia, digamos, que le mete el cuchillo hasta la empuñadura a García Ortiz. Es una sentencia tipo la del Procés, en la línea un poco de Manuel Marchena. Bueno, esto no es rebelión, sedición, pero en cualquier caso le condenan. Y eso entre sus filas genera cierta zozobra. O sea, lo que entienden entre sus filas, que cumpliendo las órdenes de Pedro Sánchez, te pueden condenar penalmente, ya en habilitación, ya incluso pena de prisión. Y esto por García Ortiz, que era hiperprotegido, pero también por el resto de la familia, y no digamos allegados, familiares o militantes del Partido Socialista. Pero es que hay un segundo hito, a mi modo de ver, que puede tener tanto o más impacto entre las filas socialistas, que es precisamente este 20 o 21 de diciembre, elecciones de Extremadura. Extremadura siempre ha sido una joya de la corona para el Partido Socialista. Y aquí el sanchismo ha apostado más fuerte imposible. Mete al amigo del hermanísimo, es un trágala, incluso ha habido algunas divisiones a nivel local porque entendían que era inaceptable, pero aún así lo mete con fuertes. Imagínense ustedes que el Partido Socialista se lo mete con Fortes. Bueno, con Fortes, muy bien, está muy bien. Pues imagínense ustedes que se pega un gran batacazo. Y como consecuencia de eso, la mitad de los cargos en la calle, la mitad de los asesores en la calle, la mitad del dinero que manejan no disponible. Pues esto es lo que realmente hace daño en el ámbito de clase política. Lo digo por experiencia y no hablo de oídas. Esto es lo que realmente le preocupa a la gente. Por otro lado, en Extremadura hay a la gente del partido. Del partido, efectivamente. Los que le pueden echar a Pedro Sánchez internamente. Pero es que luego hay otro factor que también tiene cierta importancia, que son los piques regionales. No hay ningún sitio en toda España donde haya más encone entre el Partido Socialista, de lo que era Izquierda Unida, o llámese ahora como se llame, que en Extremadura. Acuérdense ustedes quién puso a Monago de presidente de Extremadura. ¿Se acuerdan? Izquierda Unida. Y es un sitio en el que tradicionalmente se odian. Y entonces, en paralelo a la destrucción del PSOE, que pueda avanzar, como se dice, por 3 o por 4, ese conglomerado actual de Izquierda Unida, como se llamen, eso a ellos también es una afrenta terrorífica. Total, todos en la calle y en paralelo sus colegas de Izquierda Unida, colocados todos en el machito. Entonces, estas son las típicas cosas, este puede ser el segundo impacto, que pueden tener una trascendencia. Ahora, falta lógicamente un tercer impacto, que es que haya un líder con peso dentro del Partido Socialista que quiera dar un paso al frente, que eso es más complicado, claro. Las cuestiones de los partidos, efectivamente, están muy engrasados, están muy empotrados en las sociedades, depende mucha gente de sus medios los medios de subsistencia de mucha gente dependen de los partidos, y eso va a pudrir siempre los sistemas basados en partidos.
Imaginaos además en territorios como el interior de España. Hay muchísimos sitios donde las fuentes de trabajo están o directamente relacionadas con el poder público o lo están de manera indirecta, porque las empresas que están ahí lo hacen porque han negociado antes ciertas ventajas con el gobernante de turno, ¿no? Las diputaciones, los ayuntamientos, las mancomunidades y tal son esas fábricas de dependientes que funcionan muy bien. Veremos a ver lo que pasa en Extremadura. También es significativo de lo que pasa en Extremadura de nuevo de cómo es el Partido Socialista. El Partido Socialista ha perdido en los últimos años 2 bastiones especialmente importantes en el terreno simbólico y le da igual Extremadura y Andalucía. Le da igual, porque de hecho hasta le viene bien. Son territorios que suelen estar a la cola de España en un montón de rankings socioeconómicos. Le viene muy bien para, fijaos lo que están haciendo con la sanidad andaluza, unos tipos que han estado gobernando 38 años y están poniendo el dedo en la llaga en algunas de los males que han generado ellos mismos. O sea, que les viene bien incluso como para movilizar electorado y por otro lado, para, ya digo, a Pedro Sánchez y a su PSOE, el no tener poder en algún sitio donde les desgaste hasta les viene bien. Ellos lo que necesitan es tener un número, el número necesario de diputados para poder gobernar con coaliciones Frankenstein. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Mario. Lo que pasa es que una cosa es los intereses de Moncloa y de Pedro Sánchez y otra es el de militante de a pie, el concejal de un pueblo modesto de Extremadura y el resto de España, que eso también tiene que comer, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, ahí puede venir un poco la revolución, que esta revolución es eterna. Estamos hablando del gato pardo. O sea, es decir, vamos a cambiar de nombre, vamos a montar cualquier otra cosa. ¿Esto lo van a hacer cuándo? Cuando ya estén, digamos que no tengan otra alternativa. Mientras puedan agarrarse un clavo ardiente, por supuesto no van a cambiar de chaqueta. Por eso hace falta un cierto líder que en su caso dé un paso al frente. No creo que sea el señor Paje, porque el señor Paje es un fraude, es una estafa, es una disidencia controlada dentro del Partido Socialista, incluso yo sospecho. Pero sí que puede venir algún otro líder que ahora mismo no conocemos, pues yo que sé, el alcalde de Astorga, el alcalde de León, gente así que se canse, ¿no? Sobre todo cuando vengan determinados hitos judiciales que todavía pueden llegar, como la imputación del Partido Socialista como persona jurídica por todos los trapicheos que se traían, pero fíjense, ustedes, también puede venir la imputación del propio Pedro Sánchez. Es un tema que no se habla demasiado, pero yo creo que está encima de la mesa. En los años 90... perfectamente Barrio Nuevo y Rafael Vera pudieron imputar por el tema GAL al señor Felipe González, se hubieran declarado como testigos cualificados que al frente de esa organización estaba el señor Sánchez. De igual manera, el señor Bárcenas, ya un poquito más adelante, podía perfectamente haber imputado al señor Mariano Rajoy si hubieran dicho que toda esa trama de corrupción del Partido Popular la dirigía, la mandaba, la ordenaba el señor Mariano Rajoy. Pues ahora mismo está en la mano, yo creo, como número 2 del señor Ábalos, de Koldo y de todos los demás, decir que todo eso por lo que están en prisión puede ser de igual manera culpable o máximo responsable el señor Pedro Sánchez porque les impartía órdenes directas. Se produciría esa circunstancia, evidentemente, y lo declarará ante el Tribunal Supremo, donde se tiene que declarar, no por ahí en entrevistas periodísticas, si lo declara ante el Tribunal Supremo, pues en ese punto probablemente el Tribunal Supremo no le cabría otra que llamar al señor Pedro Sánchez para ver si eso es verdad o no. Y si le produjera ese llamamiento, solamente podría ser como imputado por los derechos procesales que le corresponden al señor Pedro Sánchez una vez que se le ha formulado contra él una acusación. Con carácter previo, fíjense la crisis institucional tan tremenda que se podría avecinar, con carácter previo habría que impedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno. Fíjense de lo que estamos hablando. Entonces, en ese contexto, es a lo que me refiero, alguien podría dar un paso al frente, porque evidentemente un paso atrás no lo va a dar en ningún caso el señor Pedro Sánchez. Que no lo va a dar en ningún caso, ¿por qué? Porque ¿Esa afirmación de dónde sale?
porque, hombre, lo que ha hecho hasta ahora, acuérdese el manual de resistencia. Este señor no tiene intención capaz de dirigir el Consejo de Ministros desde la prisión provisional de Soto el Real, yo creo. Yo no le veo en estos momentos. Ojalá me equivoque y finalmente tenga un toque de humanidad, un Pero poco ¿y de sangre, ¿no? ¿Qué paso atrás va a dar? ¿Por qué va a dar un paso atrás? No, un paso atrás sería convocar elecciones, claro. Don Luis. Yo creo que Sánchez dará un paso atrás. Para coger convocará impulso e elecciones. irse por ahí, No, República ya, Dominicana. Cuando quiebre, yo creo que ya es imposible que coja impulso. Y cuando quiebre, quiere decir cuando quiebre él personalmente, que eso posiblemente, pues él sería capaz de tirar por la cara para adelante. Pero tiene mucha gente en su entorno que también puede quebrar. Su mujer, su hermano, su familia, que le diga, oye, deja ya de fastidiar, quítate Bueno, de y los foco, que típicos estás personajes secundarios destruyendo de a tu película. hermano, por ejemplo, ¿no? Los típicos personajes Entonces, secundarios de películas, estoy pensando en La Fontanera, estoy pensando en Koldo García Izaguirre. Yo siempre digo de cachondeo que tiene dos problemas muy serios, el señor Pedro Sánchez. Uno, Donald Trump, y al mismo nivel casi Koldo García Izaguirre, porque los dos le pueden desestabilizar. Ahí este señor de la margen izquierda de la ría de Bilbao tiene ese potencial de ponerse encima de la mesa e incluso pues ponerse al nivel del desequilibrio que puede provocar para este gobierno las decisiones de Donald Trump, ¿no? Y efectivamente los personajes secundarios de esta historia, que la conocen al dedillo, pueden desestabilizarlo de manera definitiva a un personaje menos secundario y a partir de ahí cae todo como un castillo de naipes, por supuesto. Pues, vamos a ver. O sea, lo que acaba de hacer Sánchez es un síntoma de debilidad ya brutal. Es decir, el que se ve obligado a cesar al que era el número 2 de Paco Salazar en Moncloa, quiere decir que tiene que entregar una cabeza a la gente, porque dentro del partido el clamor era ya insoportable, ¿no? Bueno, evidentemente hoy está un poquito más débil que hace un mes, y dentro de un mes pues ya veremos dónde está, ¿no? No lo sé, Luis, que usted en esto es muy optimista y nunca... Por aquí nunca le sale bien el optimismo. También tienes mucha Alguna razón. vez, alguna vez certerán. El fiscal García, por ejemplo, la condena del fiscal García Ortiz, ojo, porque es perfectamente reversible y de la misma manera que ahora se considera que ha sido un golpe contra Pedro Sánchez, se puede volver absolutamente en contra en el Tribunal Constitucional. Sí, pero eso ya lejos de lanzar a la opinión pública el mensaje de ¿veis? García Ortiz era inocente, recalca que el Tribunal Constitucional está al servicio de Sánchez. ¿Y dónde está el problema? Pues que y para ahí, sus socios menos aún. pues que ahí no estás lanzando el mensaje de que Sánchez protege suficientemente a los suyos. ¿Cómo que no? No, Mira, porque Sánchez... hasta en las condenas te saco. Si es igual que con la amnistía. No, porque Sánchez va a dejar el poder como muy tarde en 2027. Con lo cual, pues las condenas a un Ábalos, a un Koldo, etcétera, pues a lo mejor llegan ya tarde para que el Tribunal Constitucional bajo Sánchez les amnistíe, ¿no? Ojo. Y la de su mujer Y ni si le me cuento. permiten, el Tribunal Constitucional hoy en día no es la última instancia judicial en España. La última instancia judicial en España, por el proceso de delegación de competencias, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, instancias internacionales, de tal manera que si esa resolución, como dice don Mario, llegara anulando esa condena, y esto lo planteé yo mucho, y yo creo que Cándido se enteró muy a posteriori, cuando llegara esa resolución para ejecutar ante el Tribunal Supremo dice, oiga, tengo dudas en esta ejecución. Voy a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Total, tenemos 2 o 3 años todavía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pueda pronunciar sobre este particular, porque el Tribunal Constitucional no es un organismo que se dedica a ejecutar. Simplemente dicta una sentencia para que la ejecute quien corresponda. Y el Tribunal Supremo, a continuación, dice, oiga, tengo dudas con todo esto. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya sabemos lo que es, si es que por ahí vamos mal dados. Y el problema es que la condena al fiscal García Ortiz era muy débil. Esa condena sin cárcel, sin pena de cárcel, no que entrara necesariamente en la cárcel, sin pena de cárcel, es muy atacable, yo creo. Muy atacable en una revisión. Es al contrario, el tribunal ha hecho una sentencia pensando en que el Tribunal Constitucional no la puede Está tumbar. claro, eso por ahí Sí. van los tiros. Sí. Ahí van los tiros. Precisamente, Ojalá. precisamente se queda en el menor
porque ahí no hay posibilidad de discusión en absoluto. Es que De, de "Oiga, es que no entrada- ha tenido usted no sé qué prueba". No. El tema de la nota de prensa es que el propio García Ortiz ha reconocido que él ordenó elaborarla, con lo cual ahí no hay posibilidad de que diga el Tribunal Constitucional: ¿no ha tenido usted en cuenta el testimonio de los periodistas? Porque es irrelevante para ese caso concreto. Por eso le han condenado no por revelación de secretos, sino por de entrada, ¿cómo es? sería Revelación un de información escándalo- confidencial. Sería ¿no? un O algo así. escándalo al que se admitiera este recurso porque tiene una trascendencia constitucional. Y el propio Tribunal Constitucional está para asuntos de trascendencia constitucional. Entonces sería ya solamente admitir este recurso sería un auténtico escándalo. Y permíteme que diga lo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. He tenido el honor de ejercer allí en Luxemburgo y a mí me da la sensación que, como regla general, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los asuntos internos le importan un bledo. La regla general. La pero es regla que cuando, general. cuando se trata de... Pero cuidado que determinados asuntos pueden tener una cierta trascendencia y al final podría terminar entrando si llega abrasión, por así decirlo, y se toma determinadas decisiones. Ahí hay jueces cada uno de su padre y de su madre. Son jueces cada uno de un país, con diferentes culturas, etcétera. Pero, y como regla general, los temas internos, yo hice un artículo sobre eso a propósito del informe del abogado general señor Spielman, que hizo sobre la ley de amnistía. Mire, es que este es un tema que a mí me importa un rábano. Este es un tema que lo tienen que resolver ustedes. Y esto es el criterio mayoritario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero si traspasas una línea, como pasó en determinados países, y así lo consideran ellos, entonces pueden ir a saco. Y veremos si España está al borde de o no de esa línea, ¿no? Como regla general. Como regla general, efectivamente. Claro, por eso. Yo diría que la regla general Es que el Tribunal de Justicia no está para otra cosa, está para resolver asuntos de legalidad europea, no para resolver los problemas internos. El problema es cuando se salen de la regla general y la política ahí lo contamina todo. Si es que y además la Unión Europea no está. La Unión Europea es verdad que tiene un diseño muy influido por los mandarines que hay en Europa, por los burócratas, pero también con muchísima capacidad de interferencia y de injerencia de los poderes estatales duros. No es así, no es... Sí, y también... No es el... Estoy de acuerdo totalmente. Hay tribunales, incluso en Estados Unidos, que son mucho más tribunales en el sentido de contrapoder o de poder alternativo a los poderes ejecutivos, que dicen, mira, yo soy esto y tiro por aquí. Y incluso la manera de seleccionarse a los jueces en los distintos niveles en Estados Unidos permite que la independencia llegue por lo menos, siquiera sea por la manera tan heterogénea que tiene de configurarse todo el sistema, ¿no? De todos los caminos que tiene, todos los pasos que tienes que recorrer. Pero es verdad, o sea, y al final, incluso cuando la Unión Europea te devuelve la pelota, en España el problema es que la indefinición que tenemos con la cuestión nacional y con las cuestiones esenciales lleva a que nada se solucione. Dicen, bueno, eso es una cuestión suya, amnistía, etcétera y tal. Y los que pescan en ríos revueltos son los que ganan ahí. Me dicen, no nos van a tirar, no le van a tirar a esto, no le van a retirar no sé qué. Juegan con eso, juegan con que pueden tener algún tipo de resorte. Por cierto, don Luis, eso de que Pedro Sánchez en 2027 como mucho se baja, de nuevo ahí es una cuestión de optimismo. Ya veremos. Él quiere llegar a 2031 como presidente de la República y... Toma y yo. O pero, lo bajas... pero no. Toma y yo no. Es que este señor ya ha ganado unas elecciones que había perdido. Y que le da un... Vamos a ver. Este señor ganó unas elecciones. Hombre, vamos a ver. Ganó unas elecciones sí, después de que a su partido lo arrasaran en las municipales y autonómicas. 2 meses después gana las elecciones. Su partido, repito, que le da igual, que hasta le viene bien. Sobre que no todo tenga arrasando fuerza. en voto por correo. Que hasta le viene bien que no tenga fuerza. Hasta le viene bien que no tenga fuerza. Y lo que él necesita es sumar votos. Y ahí o se hacen las cosas bien o en 2027 vuelve a ganar. Y luego otra cosa, don Mario, estamos diciendo, este señor gana esas elecciones en el 2027. Y yo digo, ¿y por qué tiene obligación de convocar elecciones en el 2027? Porque lo dice la Constitución. La Constitución también dice que tiene que presentar el presupuesto si no lo hace.
Entonces, a propósito de cualquier artilugio jurídico, este señor es capaz de inventarse alguna especie de crisis. Hombre, sí, puede y a salir continuación mañana. no convocar elecciones. Claro, Esto no sería y podría salir mañana con un Kalashnikov, meterle un tiro a Feijóo y otro a Abascal y declararse dictador No, vitalicio. es que como- sí, sería como- posible, claro. Pero entonces los demás también Don Luis, cogemos claro, un Kalashnikov. Usted- Claro, don claro, Luis, claro. Vale, don Luis, pero ¿usted se imagina que hace 5 O años sea, le dicen que iba a haber un gobierno con 3 años sin presupuestos y usted qué iba a decir? Sí, claro. ¿Y qué va a ser? ¿Dónde? Perdón, pero a mí eso... en una película de Woody Allen sobre... A mí eso, dictadores. sinceramente, me parece casi irrelevante. ¿El Desde el tener punto de vista presupuestos? político, económico, no. Pero me dicen hace 5 años que va a estar un gobierno prorrogando los presupuestos 3 veces. Digo, bueno, ya se han prorrogado una vez y 2 veces, No, pero otras veces. tan Por tanto, que llegáramos a 3 no pasa nada. Pues Tan fíjese- consecutivamente no. Pero es que además la excusa de este gobierno para seguir gobernando es que tienen que llevar a cabo su programa progresista, etcétera. Sí. Pero ¿qué programa progresista? Como dice usted, no tienen capacidad de movilización de recursos económicos porque no aprueban presupuestos, no sus presupuestos prorrogados. No han aprobado nunca presupuestos en lo que va de legislatura. Pero es que luego ya tengo publicado varios artículos en ese sentido de que es el gobierno con menor producción legislativa de la historia. El año pasado 13 leyes y este año, en lo que va de año, solamente 12 leyes. Ustedes dirán, Pero de afortunadamente, nuevo- de acuerdo, Exacto, de acuerdo, ahí, de acuerdo, ahí, o sea, pero de no hecho- llevan a cabo ninguna política progresista. De hecho, pues casi la inmensa No. mayoría de las leyes que hacen estos gobiernos, si nos las ahorráramos, Le daremos sería las gracias mejor. a Puigdemont Don por Luis, eso. porque fíjese- Queremos bloqueo. Pero un momento, porque lo grave... Fíjese, don Luis, No Ah, ceda, Puigdemont. exacto, ¿qué es lo grave? no ir a publicidad. Exacto. Pausa publicitaria y vamos a... Tu Don voz. Mario le había dejado con la palabra en la boca. Que en la cuestión de la no renovación de los presupuestos, etcétera, o sea, no presentación siquiera de presupuestos, es mucho más grave de lo que parece. ¿Por qué? Porque hoy en día se tiende a pensar que las democracias no tienen... la verdadera amenaza que tienen las democracias son los poderosos que consideran que no tienen límites precisamente porque viven en una democracia. Cuando no funcionan los contrapoderes, eso es especialmente grave, porque además acabas pudiendo un sistema que no se basa en la dictadura de la mayoría, sino en la fiscalización de la acción de los gobernantes y, idealmente, en la restricción del ámbito de actuación de los gobernantes. Si los mecanismos de fiscalización y sin los frenos que se ponen a los poderosos desaparecen, la democracia se convierte en algo muy, muy peligroso. Ni siquiera es una demagogia, es una cosa rara porque está capturada por élites que no dan cuentas de sus actos. Debería estar prohibido y llevar a la disolución automática de un parlamento el no aprobar los presupuestos, ni una prórroga. Pero o sea, yo- debería estar prohibido. Es decir, ahí no debería ser facultativo. Precisamente ahí es donde tienes que marcarle a un gobernante. ¿A usted lo han gobernado con los votos? Con los votos va a seguir adelante. No los puede presentar abajo. No puede usted negociar nada abajo. Usted se cae. Ya está. No hay más. Pero No hay fíjate, una. Usted Mario. sería partidario de hacer lo que pasa en el gobierno americano, que si no se aprueba el límite de gasto en el Congreso, se cierra el gobierno. Bueno, eso está muy bien, ¿por qué? No, pero eso está muy bien en Estados Unidos porque como las consecuencias son directas, o sea, es que hay gente que se queda sin cobrar. Claro, pero fíjese, don Mario, yo voy un poco más allá que usted. Voy a ser un poco más radical que usted. Yo creo que no presentar los presupuestos hoy en día es una prevaricación administrativa como un castillo. La Constitución impone unas obligaciones muy claras. Generar un debate sobre el presupuesto de cara a los ciudadanos. Otra cosa es que se apruebe o no se apruebe. Si ese debate se hurta al ciudadano, se está hurtando un trámite político absolutamente esencial. Y es como si yo como policía, yo como médico, etcétera, no cumplo mis obligaciones esenciales. Eso es una prevaricación como un castillo. Ningún partido, no sé, supongo que por razón estratégica, lo está planteando. Pero la obligación de este gobierno es 3 meses antes de que expire el año natural presentar un proyecto y aprobar un proyecto de presupuestos y presentarlo a las Cortes Generales para que haya un debate. Y no estamos hablando de cualquier cosa, como dice don Mario. El primer acto de ejercicio democrático de la historia de España son las Cortes de León, año 1188, en virtud de la cual se aprueban unos presupuestos para el Reino de León, tiempos de Alfonso IX. Ha llovido, casi 1000 años. Pero ese es el primer acto constatado de historia democrática de España. Es decir, que un rey propone unos ingresos para generar, para a su vez cubrir unos gastos a las diferentes estamentos que en ese momento conformaban el Reino de León. Bueno, pues esta tradición democrática de 1000 años está siendo pisoteada por el señor Pedro Sánchez. Yo con dinero hago lo que me da la real gana.
Las Cortes efectivamente nacen pues primero para que el rey jure y segundo para controlar, para autorizar los presupuestos, pero luego ya enseguidita, y están por ahí las actas de las Cortes de Castilla y León, enseguidita evolucionan para otras cosas, por ejemplo para hacerle al rey propuestas como por ejemplo del estilo de: pedimos al rey nuestro señor que prohíba que las celebraciones, por ejemplo, de casamientos, etcétera, gasten tanto dinero, porque esas muestras de ostentación realmente tal, es decir, enseguida se meten en berenjenales. Pero no, de verdad, ese tipo de cosas son muy importantes y, o sea, las democracias se montaron para que los gobernantes no vivieran atemorizados, para los gobernados, perdón. Y ahora se vive en un régimen de terror. ¿Habéis visto el anuncio ese que ha publicado en el Financial Times un despacho de abogados, ¿no? Contra la Hacienda española. Sí, ¡demoledor! Sí. Y a esos hay que hacerles un monumento en cada pueblo de España. En cada pueblo. Bien, pues tiene que cambiar. No hay que ser monedero para decir que el miedo tiene que cambiar. Nunca jamás hay que hacer un monumento a alguien de Inglaterra porque finja trabajar por las libertades en España. Los ingleses solo trabajan al servicio de los ingleses. Don Luis, son muy herejes, de toda la vida. Don Luis de Lezo. Que me perdone mi cuñado, que es inglés. Pero fijaos, no. Los gobernantes en las democracias tienen que sentir temor de extralimitarse. Claro, o sea, habría que decirles, claro. Oye, tenéis un ámbito de actuación, vais a gobernar, que es bastante. Y luego, además, habría que hablar de las retribuciones de los expresidentes, etcétera, para decir, bueno, y muy bien, no te preocupes que tienes el futuro resuelto, no vas a tener que venderte a nadie, ni vas a tener que legislar pensando en a ver dónde me coloco dentro de 5 años. Perfecto, muy bien, eso se tendría que hablar. Pero la otra tendría que ser: ojo en cuanto te salgas del carril, porque te vas para adentro. De verdad, es muy importante esto. Igual que, o sea, lo de los presupuestos tenía que llevar inmediatamente a la disolución de las cámaras. No puedes gobernar sin cuentas, ya está, así de sencillo. Y segundo, ahí, programas electorales. Aquí también hay que limitar. Tú no puedes encima hacerle pasar como un cínico pizpireto a Enrique Tirano Galván por decir los programas electorales están para no cumplirlos. No. O sea, no tenéis disciplina, no hay, ¿cómo se llama esto? Ellos no tienen, no están obligados a seguir el mata. Perfecto. No podéis prometer cualquier cosa. Ya está. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver cómo lo arbitramos para que si prometes 1 millón de viviendas y luego haces una, no te salga gratis. Para que si dices no voy a pactar con golpistas y luego pactas con golpistas, no te salga gratis. No puede ser, o sea, porque si no, lo que dices es, esto es la cucaña. Lo que importa es no bajarte y cuando llegues agarrarte. No puede ser, o sea, no pueden concebir que el poder en un régimen democrático consiste en llegar y que a partir de ahí puedes hacer lo que sea. Totalmente de acuerdo. Nos falta cultura democrática, no a nuestros dirigentes que son abiertamente antidemocráticos, sino digamos a la gente en general. Quienes nos gobiernan en un régimen democrático, dice perfectamente don Mario, son nuestros representantes y no están ahí para cualquier cosa, están para cumplir un programa que previamente se ha votado. Exacto, son nuestros servidores, son nuestros jefes. Representantes. Y no manejan dinero suyo. Manejan dinero nuestro, para lo cual tienen que pedir autorización tanto para los ingresos como para los gastos anualmente, porque así lo dice la Constitución, que es otra norma que le imponemos por encima del propio gobierno y del Poder Ejecutivo, como norma suprema, cosa que se están saltando a la torea con ese atajo del Tribunal Constitucional. Entonces nos falta cultura democrática para entender lo que dice don Mario. En un régimen democrático el poder no es absoluto, no es que yo te dejo 4 años, haz lo que te dé la real gana. Eso en el antiguo derecho romano se llamaba dictadura. Cuando había una situación de crisis, de tensión, de invasiones, se le nombraba un señor para que durante un tiempo hiciera lo que le diera la real gana y luego dejara el poder. Bueno, pues este era el dictador, que luego acostumbraba a no tratar de dejar el poder, ¿no? Y había que echarle a palos. Pero esto que están haciendo hoy en día, en el derecho romano, era una dictadura. Hago lo que me da la gana durante 4 años porque tengo vía libre como si fuera un contrato de arrendamiento. Mire usted, no. Usted durante esos 4 años, desde el minuto 1 hasta el día que se vaya, tiene que hacer lo que sea en representación mía, cumpliendo las normas que le vienen impuestas y, evidentemente, como dice don Mario, tratando de cumplir su programa. Y si no, tendría que tener algún tipo de consecuencias.
No, eso tienes que... Y se tendría que, ya digo, restringir mucho más. Otro grave problema que tenemos en las democracias precisamente es el grado de invasión de todos los ámbitos de la vida que tienen los políticos. Y hay que restringirles igual. O sea, fijaos, estos tipos, al final... voy a lanzar una aplicación para medir el grado de implicación de los miembros de una pareja en las actividades cotidianas. Mira, solo por proponerlo te voy a meter en la cárcel. Te voy a meter en la cárcel. Para que te enteres de cómo va la película. No, es que va así esto. Y les vamos a dar una esta de... con mis datos, que están haciendo ustedes, ¿qué? Apagones, todo ese tipo de cosas. O sea, en serio, los gobernantes tendrían que tener miedo de decir, coño, a ver qué va a pasar, a ver si aquí me he ido y me va a costar. Eso es, para que restrinjan mucho su grado de actuación. Esto que estamos viendo todo el rato, contratos de 14.999 euros. Me cago. Todo, o sea, ahí tendrías que decir, estás vulnerando, estás haciendo un ejercicio espurio absolutamente del uso de los recursos públicos y estás adjudicando por un euro menos, que hay que ser sinvergüenza, a por ellos. A por ellos. O sea, que hay que invertir la carga aquí. Que la gente está en pánico y cuando hay que decir, oiga, usted tiene aquí 100 contratos por un euro menos de los que le exige concurso público. A la picota. O sea, habría que poner picotas ya otra vez en las plazas. Sí, porque como no, Scarlett, no puede claro ser. que sí. Claro voy que a hacer uno... Como diría Pablo Iglesias, el miedo tiene que cambiar de bando. Claro, exacto. Las picotas se ponían al principio del pueblo para decir, aquí hay justicia, señores. Aquí no puede entrar cualquiera y hacer lo que le dé la gana. Hace unos meses yo publiqué en The Naes un artículo sobre un test sobre el Estado de Derecho en España. Y ustedes me lo contestarán. El Estado de Derecho son 4 puntos esenciales. No es que se cumpla la ley, eso lo hace también un país bananero, sino se cumpla la ley en unas determinadas circunstancias. Bueno, pues el Estado de Derecho exige 4 puntos. Y usted me dirá cómo está España. No se me aleje del micrófono, por favor, póngaselo. Pues sí, me lo voy a poner cerca para que se me oiga bien, porque esto es importante. Mire, lo primero del Estado de Derecho, para que haya un Estado de Derecho, lo primero es que haya división de poderes. ¿Tenemos división de poderes en España? Pues de aquella manera. En segundo lugar, fundamental para el Estado de Derecho es que se respeten los derechos individuales de los ciudadanos. ¿Cómo están los derechos individuales que tenemos nosotros? Pues hombre, de aquella manera no hablamos de la propiedad privada, no hablamos del derecho de educación, estamos un poco mermados. En tercer punto del Estado de Derecho, también importante, el imperio de la ley ejercido por la Administración. ¿Cómo está la Administración Pública Española? Abogacía del Estado, Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. Pues también bastante frágil para garantizar su independencia, objetividad e imparcialidad. Y en cuarto lugar, que es un poco también donde incidía don Mario, uno de los elementos básicos del Estado de Derecho es la responsabilidad y lo que se dice un poco en tono cursi, desde un punto de vista jurídico, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, que los poderes públicos no hagan lo que les dé la real gana. Y si lo hacen, tenga consecuencias jurídicas. El otro día por fin metimos un gol con el fiscal general del Estado, pero ¿cómo vamos en el partido? Pues vamos 200-1. O sea, la irresponsabilidad y la permisibilidad en cuanto a la arbitrariedad de los poderes públicos en España es total y absoluto. Hablamos de temas sociológicos, hablamos de televisión española, hablamos de lo que ustedes quieran. Esos señores no están para hacer lo que les da la gana y lo hacen. Otra cosa, igual, no pasa nada. Machacar a los entes copados por gente no electa. La DGT. La DGT es el ejemplo más claro. La DGT hay que dinamitarla. Más que Torre España. Mucho más que Torre España. Y todos los actos relacionados con la DGT tendrían que estar absolutamente milimetrados, porque son una manga de liberticidas que amargan la vida a muchísima gente, que juegan con el sustento de muchísima gente. Y no pueden estar así como... Oiga, ¿y usted quién es? No, Pere Navarro de la DGT. ¿Y quién le ha puesto ahí? Para decidir muchísimo más a veces que un gobernante electo sobre cuestiones que afectan directamente a un ciudadano. Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos, la Revolución 2, era esa. Bueno, y este ente que está ahí puesto opaquísimo, que de hecho mucha gente no sabe ni que existe. ¿Sabéis que en Estados Unidos hay un dramón, porque hubo alguien que hizo una pregunta, oiga, ¿cuántos entes públicos hay? Y no hay manera de saber cuántos hay.
Y de repente, además, consultas distintas bases y te dan cifras distintas. Pues aquí hay que empezar a hacer eso. Oiga, el organismo, el observatorio que ha dictado, ¿qué? ¿Una norma de qué? ¿Y quién es para dictar normas? Repito, entes como, sobre todo, es que la maldita DGT, la de la baliza. O sea, hay que decir que no. Yo todavía no he logrado enterarme de quién se va a enriquecer con esa baliza demencial, pero alguien se va a enriquecer. Ya nos enteraremos, pero por otro lado, de verdad es... Yo no entiendo ciertas cosas. El otro día había uno con un descapotable diciendo, ¿dónde pongo la baliza? Que la pregunta no estaba mal tirada. ¿Dónde pone un descapotable? Sí, que tiene el techo de tela. ¿Dónde pone la baliza? Sí. Y luego, de verdad, el grado de peligrosidad de algo que no se ve o que si hay no una te curva, permite si hay tomar una las curva, distancias. No, sí. las distancias. Las distancias. Que vas a veces por las carreteras... Cuando de verdad pasa un accidente hace muy poco tiempo, o se está instalando un coche de mantenimiento de carreteras, se está instalando, es dificilísimo verlo aunque le pongas una falla encima. Porque vas muy deprisa y no tienes tiempo de reacción. No te quiero ni contar cuando es de noche. Y no te quiero ni contar cuando es de noche y que ahora le ha dado a todas las administraciones por dejar a oscuras las carreteras. Que es peligrosísimo ir hoy en día por una carretera porque vas a oscuras. Vas a oscuras con coches que se te cruzan enfrente que tienen cada vez más potencia lumínica. Y dices, bueno, es que parece que estoy metido en un experimento psiquiátrico y que me están dando fogonazos para ver cómo reaccionan mis neuronas o yo qué sé. Ese tipo de cosas, en serio. De todas maneras, Las democracias necesitan una revolución de este otro tipo. Sí, que las burocracias manden infinitamente menos, que nadie te pueda dictar nada con un reglamento, y en la fiscalización extrema de decirles que no, que esto no es todo el montes orégano. Y a propósito de lo que dice don Mario, también tengo publicado también unas reflexiones sobre el particular, que es que la clase política hoy en día cada vez ejerce menos su función, que es tomar decisiones, les da pereza. Eso supone, bueno, mojarse, implicarse, estudiar los temas, saber de los temas. Y entonces, ¿quién toma las decisiones políticas en un ayuntamiento, en una diputación, también en un ministerio? La clase funcionarial, que son los que llevan toda la vida. Y esos son cada uno de su padre y su madre. Por eso, no es de extrañar que en determinados ayuntamientos, determinadas políticas de izquierda las lleve a cabo un gobierno de derechas y viceversa. ¿Por qué? Porque mandan los empleados públicos. Y los empleados públicos hacen lo que les da la real gana. Y el político de turno, que no tiene ni puñetera idea de allí donde está, lo único que hace es el sí buana a lo que dice el supuesto técnico, digo supuesto porque también lógicamente tiene unas inclinaciones políticas también personales, y se produce esa circunstancia que la gente no entiende. ¿Cómo un gobierno del Partido Popular practica políticas de izquierdas? Y más raramente, pero también pasa a veces en viceversa. Y la explicación es esta que está diciendo don Mario, porque las decisiones no las toma el consejero, el delegado correspondiente, sino las toma el subdirector o el jefe del departamento, y a partir de aquí todo sí buena. Y bueno, no quiero dar ejemplos concretos, pero muchas veces, para que te solucione un problema, una determinada persona, no hay que llamar al consejero, no hay que llamar a ningún delegado de área, hay que llamar al jefe de departamento. Y ese es el señor que tiene mando en plaza y te lo exterioriza. Sí, voy a tomar esta decisión, de acuerdo, no te preocupes que lo firmará el consejero, el delegado, la semana que viene. Y ese es el que manda. Y entonces se está produciendo ese fenómeno. Y eso es paralelo a que la clase política no tiene formación ni quiere tenerla. Claro. Entonces llego allí a estar y a figurar. Y que tome esta señora la decisión. Y ya está, si se estrella le cortaré la cabeza. Y si sale bien, me pone la medallita. Y, por cierto, porque por otro lado, vamos a ver, que es lógico y es verdad que las sociedades son cada vez más complicadas y que se necesita precisamente por un aparato funcionarial muy importante, pero de gente muy competente. No se puede meter a cualquiera. Y además, incluso cuando te despiertas en modo libertario, no quiero ninguna regulación, luego te das cuenta, vas por la calle y dices, a ver cuándo arreglan este bache, y de repente piensas, ¿quién va a comunicar que hay un bache? Pues efectivamente, es decir, se necesita generar unos ámbitos
trufados de funcionarios, de expertos que permitan que funcionen las cosas. Pero, precisamente por eso hay que darle mucha más importancia. A veces incluso puedes elevar precisamente la retribución porque es complicado. Y hay funcionarios españoles, funcionarios, gente que trabaja en el sector público que están muy mal pagados. No quiero, si me escuchan los médicos, imaginaos cómo se pueden sentir. Bueno, médicos no tienen malos sueldos. No, para lo que trabajan, para la manera en que trabajan. Hermanos unos cuantos años. Sí, pero sí. Que no. No, pero de todas maneras... Eso está muy descompensado. Pero digo, por ejemplo, en Andalucía, el escándalo de los cribaos, ¿a quién se le remitía? No, es que hubo un jefe de ese... Lo que acabamos de decir. Sí, claro. Hubo un jefe de ese que tomó esa decisión. Esto. Vale, pues alguien fiscaliza las decisiones que toman los cuadros. Porque viene de abajo son muy arriba. importantes, es verdad. ¿Pero alguien la fiscaliza o hay un tío que toma y que ya no pasa nada? Y que los políticos no tienen por qué saber, evidentemente, que tiene que ser Marie Curie y Daniel Lacalle y... Hombre, pero está bien que tengan un poco conocimiento, ¿no? Moreno Bonilla no puede saber de todo, pero efectivamente tiene que saber qué está pasando y todos sus cuadros superiores tienen que saber qué está pasando y si se está fiscalizando de verdad la acción de cuadros colocados a dedos hacia abajo o no, o si cada uno está haciendo también de su capa de un ensayo ahí, que no puede ser. Hay muchos políticos. Y otra reflexión, don Luis. Perdón, una cosa, cuando te dicen, te llega un Trump, te puede llegar un Vox a la administración y te dicen, me están saboteando. Los funcionarios que saben lo que hay que hacer, la puerta que hay que abrir, la puerta burocrática que hay que abrir, me están saboteando y están impidiendo mi labor de gobierno. Bueno, pues eso tampoco tiene que ser. Claro, evidentemente. Y otra reflexión que yo creo que esta le va a gustar mucho también, don Luis, que, bueno, ya saben que yo pues he colaborado con muchas administraciones y tal, conozco bien el paño, y otra reflexión que a mí me hace gracia, habrán visto estos últimos días que se criticaba, precisamente por todo esto de los cribados, la externalización de la sanidad pública. ¡Oh, qué escándalo que se externalice la sanidad pública, etcétera! Y lo decía especialmente Podemos, cuyo ministerio más significativo es el Ministerio de Igualdad. A propósito de lo que decía don Mario, que los baches y tal, todo eso ya no lo hacen funcionarios, todo eso lo hacen ya contratas en la administración, porque la administración ha tenido un proceso de vaciamiento tremendo en los últimos 40 años, de tal manera prácticamente recaudan dinero y luego contratan a quien tiene que hacer las cosas. Bueno, pues en este contexto que estaba comentando del Ministerio de Igualdad en tiempo de la señora Montero, ¿saben ustedes cuántos empleados públicos tiene ese ministerio? No llegaba a 200. Y eso quiere decir, con todos los asesores y todo lo demás, que no hacían absolutamente nada ellos de manera directa. Es decir, los 500, 600 millones, me parece que tenían de presupuesto este ministerio, todo externalizado. Absolutamente todo externalizado, entre otras cosas porque no tenían personal, red clientelar, para llevarlo a cabo. Fíjese usted qué hipocresía. Están criticando la externalización y el ministerio más representativo que han tenido jamás han contratado personal para que lleven a cabo las funciones de manera directa, sino absolutamente todo externalizado. Esa es la hipocresía típica de este tipo de gobernantes, ¿no? ¡Ah, qué escándalo! Ahora, si yo externalizo a mis colegas, oye, eso es fenomenal. Claro. Y encima llegamos de nuevo a oigan, y estos contratitos de 14.999 euros. Claro. Porque tenéis 3 millones desglosados en contratitos de 14.999. Unos cuantos de esos, tacita, que decía el anuncio. Vamos a cambiar de tema. Ayer sacaba Electomanía, su electopanel semanal para las elecciones generales, y hoy saca 40DB, la encuestadora del País, su sondeo. Los dos coinciden en lo mismo. El único partido que sube con respecto a 2023 es Vox. Luego difieren en las proyecciones. Electomanía le da a Vox un 19,4% y 67 escaños, ya cerca de los 70, mientras que 40DB le da a Vox un 17,4, es decir, 2 puntos menos, y no da previsión de escaños, pero vamos, con un 17,4 está por encima de los 60. Todos los demás partidos bajan. Según 40DB, el PP pierde 2 puntos con respecto a 2023. El PSOE pierde 4 puntos. Sumar pierde 6 puntos, 4 de los cuales se van a Podemos. En conjunto entre los dos, pues pierden 2 puntos, y además si van divididos, pues pierden casi todos los escaños. Y Vox, por su parte, sube 5 puntos y estaría, pues eso, en el 17,4. Todas las encuestas que están saliendo últimamente apuntan a lo mismo. Vox está eclosionando, el PSOE, pues a pesar de los pesares, está bajando y significativamente con respecto a 2023.
Y el PP, pues bueno, trata de mantener el tipo y no lo mantiene mal. O sea, se deja 2 puntos con respecto a 2023, pero es que Vox sube 5. O sea que, bueno. Una cuestión aquí que tampoco me... Vamos a ver. Teniendo en cuenta que en España es crucial la ley DONT, a mí las encuestadoras que no atribuyen escaños me parece que no hacen su trabajo. ¿No? Espere, voy a verificar que no es que no No, atribuye pero escaños. hay muchas que no Sí, atribuyen. porque- Y dices, pues ¿para qué me das estos porcentajes que no me valen para nada? Sí, sobre todo porque en España no Yo- hay unas yo elecciones no veo- generales, no veo- hay 52 elecciones en cada provincia. Claro. No veo atribución de escaños en la Entonces- encuesta. Lo que sí viene es transferencia de voto, matrices de transferencia de voto y matrices de voto por franja de edad y por sexo, pero atribución de escaños no trae. Pues Está- yo eso, de verdad, o sea, teniendo en cuenta que hay un montón de provincias con muy poquitos escaños, si Vox sacara un 20% y no rascara ni uno en esas, pues lo mismo se va al guano. No, aquí hay unas claves, ¿Me hay unas explico? claves. No, ya estando en el 18-20%, ya Vox entra en todas las provincias, salvo en la de Soria, que son solo Soria, que dos son solamente diputados. 2. Aquí hay unas claves que son que hay 36 provincias que tienen aproximadamente 10 escaños Sí. y manejan más de, creo que son 178 diputados y tal. Entonces hay una clave que es importante, decía don Luis, que en las provincias de 3, que creo recordar que son 7 u 8, pues en esas que el tercer partido no sea superado en más del doble por el primero, de tal manera que el tercer partido coja un escaño en esas provincias. Entonces, Vox, con la proyección actual de un 18 o un 20%, no es superado en más del doble por el Partido Popular, que previsiblemente va a ser el primero en esas provincias con un 30%. Y eso supone que en esas provincias va a ser un diputado para el PP, un diputado para el PSOE y un diputado para Vox. Cogiendo las provincias de 30 escaños, se va a más de 60 escaños, como dice don Luis. Y el siguiente hito que podría cumplir Vox, que yo creo que está muy cerca en determinadas provincias, porque siempre se habla del dato global, pero luego hay que ir al dato provincial, es si Vox consigue en alguna provincia ser el segundo partido más votado, que está perfectamente en su disposición conseguirlo, por ejemplo en Murcia el otro día, sin ir más lejos, salía, eso quiere decir que el quinto escaño que se asignara sería también para Vox, de tal manera que en esas provincias quedarían 2 para el Partido Popular, 2 para Vox como segundo partido y 1 para el Partido Socialista. Eso quiere decir que la ley DON puede jugar a favor, en contra, pero también a favor incluso de partidos que tienen menos votos, porque el resultado final entre un 31% en Guadalajara del Partido Popular y un 18% en Vox, en la práctica es lo mismo, un diputado para cada uno de ellos. Por cierto, otra cosa también ahí, con las encuestadoras, son tan disparatados los resultados que ahora ya toca poner en cuestión su trabajo, porque ¿qué te dicen? ¿En qué se basa su ciencia? Oigan, nosotros hacemos catas en la sociedad que permiten averiguar lo que piensa la sociedad entera. Hacen esa magia, ¿no? La gente te diría, coño, esto es magia, ¿cómo vas a saber lo que piensa la gente entrevistando a 1000? Sí, pero bueno, es que lo hacemos con ciencia. Perfecto. Si fuera así, es imposible que difieran tanto las encuestas. Se tendrían que pegar por porcentajes. Perdón, por porcentaje, por decimales. Pero Oye, sí, pues mira, le hemos atribuido un 1% más. No, o sea, no están en el mismo rango siquiera. Tú coges el CIS con... No, incluso Electomanía hace una cosa que a mí me produce estupefacción. Te pone una cosa que está interesante en un primer momento, que pone poll check, que es el grado de fiabilidad que tienen las encuestas que ellos recogen. Y te ponen... Y dan noticias de encuestas que ellos le dan un 1 de poll check. Es decir, dicen, oye, esto es una mierda. Pues si es una mierda, ¿cómo lo publicas? Bueno, pero te lo pone. No, bueno, vale, pues voy a hacer... Simplemente se hacen eco de todas las Voy a encuestas. inventarme hoy la encuesta, varios no ya asociados. Pero eso- Vox saca Bueno, eso 800... lo acaba- claro. Eso lo acaba de hacer Iván Redondo. O sea, ha sacado Opina 360, claro. Opina no sé Claro, qué. Pero tal. eso es lo que dice nuestro amigo Jaime Berenguer, la profecía cumplida.
que determinadas encuestas lo que hacen es animar a un determinado electorado. Porque a la gente no le gusta votar a un perdedor. Entonces, oye, que va ganando no sé qué. Entonces, dentro del proceso de manipulación del sistema electoral, no solamente es el día de la votación, también con carácter previo. ¿Qué es lo que está haciendo Tezanos durante tantos años? Claro. Entonces, él siempre genera una determinada dirección con objeto de tener un impacto en el electorado. Entonces, ese impacto en el electorado se manifiesta luego en el voto, porque la gente vota en función también de las encuestas. De las tendencias. Imagínense que, yo qué sé, dieran a un Vox, por ejemplo, un 3% de determinada provincia. Pues la gente se desanimaría. Claro. Sin embargo, si tiene una fuerte presencia, si se manifiesta, pues la gente, oye, perfecto, es un voto que va a sumar, fenomenal. Y así con todo. Entonces, la profecía cumplida, eso también influye, sin ningún tipo de duda, más allá que programas electorales, o, oye, ¿quién va a ganar? Oye, me asumo. Imaginaos además, por otro lado, dando solo porcentajes de voto. Aquí también. Mira, Vox, un 17. Si la gente no tiene por qué estar siguiendo el histórico de un partido, pues a alguien que lo que quiera sea quitarse a Sánchez de medio, un 17 le puede parecer muy poco. Luego le va a llegar alguien y dice, no, pero si es el doble, le da igual. Bien, y si encima no le traduces a escaños, Claro. sí, que no es lo mismo decir, estás en un 17% que estás en 70 escaños. Eso ya necesitas explicarlo mucho menos. La gente sabe que son 70 escaños. Y ahí el cálculo que haces también a la hora de medir tu voto varía. Igual que, por eso están ahora todo el rato. Guardiola a punto de la mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué que están queriendo trasladar con eso? Pues También hay que que te decir... dejes de historias, ¿no? Y que votes a Guardiola. Nadie va a decir, pues si va a... Nadie en términos estadísticos. También hay que pues decir... si va a ganar, le voy a quitar un voto, por joder. No Claro. se hace eso, es todo lo contrario. También hay que decir que por ley electoral los No, yo escaños... creo que hay gente para todo, ¿eh? Vamos a ver, Bueno, los términos mensajes... agregados... Los mensajes en una campaña electoral los carga el diablo. Por ejemplo, pues parece una norma casi general lo que usted comentaba antes de el voto ganador, ¿no? El efecto bandwagon, que lo llaman, el efecto del vagón de la orquesta que acompaña a todos los desfiles, que la gente va detrás muy contenta andando. Si hay uno que aparenta ser ganador, entonces mucha gente que dice, bueno, pues vamos a votarle, ¿no? Pero al mismo tiempo también puede pasar lo contrario. Puede pasar que si un partido lanza efecto ganador, entonces moviliza al electorado contrario, que no pensaba votar, pero dice, van a ganar estos piratas, tal, o la ultraizquierda, o lo que sea. Entonces es muy difícil graduar hay que conocer los cosas, colectivos, ¿no? hay que conocer los colectivos. Y yo quería comentar... Y para conocer los colectivos, nada mejor que contratar a un gurú electoral que cobra una millonada por decir 3 generalidades que luego son todas mentiras. También quería comentar que se piensa, normalmente, o se dice, que el votante de Vox le quita votos al Partido Popular y por tanto escaños. Y eso no es verdad. En muchos casos. En muchos casos la confrontación electoral en determinadas provincias es con el Partido Socialista. Y ese voto adicional hacia de Vox le quita un escaño al Partido Socialista que se lo come Vox. Ejemplo, Albacete. Ejemplo, Albacete, sin ir más lejos. En general, las provincias de 5, el quinto escaño va a estar en disputa entre el Partido Socialista y Vox, probablemente. Y en las provincias de 8, etcétera. Por tanto, no en todo caso... Y ya en las provincias de 4, ahora hay muchas provincias de 4 donde están PP, que está por delante, 2, y PSOE 2. Pues ahí entra ya Vox y le quita al PSOE el segundo escaño. A partir de la de 3, en todas ellas... también hay otra cosa que favorece a Vox, que no haya un cuarto partido que llega a un 15%, como su día pudo ser Podemos o lo que sea. Entonces, estos ya quedan para muchas migajas a partir del noveno escaño. Por eso le dan menos de 20 escaños, ¿no? Prácticamente solamente en las grandes entrarían esa coalición del señor Rufián, que contamos esta mañana. Oye, por cierto, en esto de la penetración de Vox, hay ya encuestas que dicen que es el principal partido en los barrios obreros o en las zonas de clase media trabajadora, de clase media baja, etcétera. Ojo, porque ahí... La encuesta de 40dB trae el desglose por tramos de edad, y en todos los tramos de edad por debajo de 45 años el partido más votado es Vox. Es que ahí va a hacer rotos. Va a hacer rotos porque... los barrios, perdón, estaba usted hablando de barrios. Los barrios tenían como mucha vida propia y se han convertido en otra cosa. Por ejemplo, yo me crié en un barrio de clase baja de Alcobendas que
tuvo todos los problemas relacionados con la droga y con las ciudades de dormitorio en esos... que ahora la gente mitifica los años 70 y los 80 y, oye, volved allí otra vez y hablamos. Entonces, tuvo esos problemas. Se solucionan esos problemas a veces de la peor manera, porque es con la muerte de un montón de jóvenes, por la droga, etcétera, no sé cuánto. Ese barrio empieza a recuperar tranquilidad y ese mismo barrio recibió enseguida, sin solución de continuidad, una invasión migratoria. Y no hay españoles ya. Y dices, un momento, ¿qué ha pasado aquí? No, bien. Ha habido barrios de ese tipo que, como se gentrificaron y se fueron a vivir allí los patineteros que votan o a Más Madrid o al PP, si se pone como ahora, si se acarmena, les da igual. Pero porque ya no son barrios, son otra cosa, son tu zona de disfrute. Y como eres especial y eres intelectual y vives la vida, tu barrio es Neverland. Que no, que los barrios son otra cosa. Sí, y que duda. necesitan muchas redes sociales de asistencia, etcétera. Y eso está volando o se está convirtiendo en redes de asistencia de extranjeros. Totalmente. Bien, vas ahora, este fin de semana he ido por un barrio, me gusta mucho pasear por esas zonas, por la Elipa, por barrios súper populares de Madrid. Creo que no he visto más banderas de España. Sí, es verdad. Ahora, los últimos... 2017 hubo un montón en todos los sitios. En esas zonas es donde más banderas de España veo. Y por cierto, voy a contar otra paralela. Si tú paseas por los alrededores de la mezquita de Madrid, de la gran mezquita, vas a ver, por cierto, o sea, varias cosas. No tienes sensación de inseguridad ninguna y no ves ni una bandera palestina. Estoy hablando del barrio de la mezquita donde los comercios están en árabe. Tienes tiendas halal, tienes tiendas de libros con coranes. Ni una, estoy diciendo, ni una. Ni por recomendación del ayuntamiento. Sí. Ni una. Te alejas y empiezas a ver ya un edificio un poco más cookie. ¡Pum! Una bandera palestina. Vas a Chueca, donde no hay un árabe. No hay un árabe, entendedme bien lo que estoy diciendo, ¿eh? No estamos hablando de los que amargan la vida con la microdelincuencia. Digo, de residencia establecida. Hay 28.500 banderas palestinas en casas de tipos que no son. Sí, es así. Mire, dice a Mario Noya, yo también me he criado en Carabanchel, enfrente de Cañorrote, y sigo viviendo en Carabanchel. Claro. O sea, yo no he salido del barrio, Claro. pese a que me planteé irme a otras zonas, pero al final soy un tipo de barrio, no lo puedo evitar, y me encanta ese tipo de ambientes. En ese tipo de ambientes, que como dice don Mario, pues evidentemente era muy duro en los años 70-80, yo mismo tengo más de 40 puntos de sutura solo en la cabeza de aquellos ambientes y tal. Pues en esos ambientes había mucha gente, que yo conozco, son amigos votantes de Podemos en su día, que ahora están votando a Vox. ¿Por qué? Porque interpretan que hay una clase política que nos está gobernando que les está sustrayendo determinadas cosas y les impide progresar. Y entonces, la esperanza... Sí, tienes toda la razón. Claro, porque la gente no es idiota, la gente no es tonta. Y mucha gente de esta... Ya te digo, familia de toda la vida, ahora están con la esperanza de Vox, que esperemos que no les falle, la verde esperanza de Vox. Pausa publicitaria y abordamos el último tramo de tertulia. Tu voz. Bueno, ustedes no lo saben, pero estamos en guerra ya declarada. Guerra declarada entre Estados Unidos y una cúpula de la Unión Europea que, a mi juicio, ha pervertido completamente el proyecto fundacional de la Unión Europea y ha convertido la Unión Europea en una especie de mandarinato donde manda una élite burocrática y muy corrupta que trata de acabar con las soberanías de los parlamentos nacionales y trata de constituir la Unión Europea en una especie de contrapeso a la democracia americana. Y bueno, pues Estados Unidos lo ha reflejado en un informe sobre los riesgos a los que se enfrenta el país y eso ha causado un gran escándalo en la Unión Europea. Y, casualidad o no, la Unión Europea pues al día siguiente le ha puesto una multa de 140 millones de dólares a Elon Musk diciendo que le falta una póliza en no sé dónde tal. Es decir, han permitido durante años que en todas las redes sociales hubiera contenido pederasta, asqueroso, sin mover un dedo, pero eso sí,
Cuando Elon Musk, que lo primero que hizo al llegar a Twitter fue acabar con ese contenido pederasta, se dedica a permitir el libre flujo de opiniones políticas, como eso le fastidia a la Unión Europea, ¡pum!, toma, 140 millones de dólares de multa. Vamos a ir a una confrontación a cara de perro. Elon Musk ha pedido que se disuelva la Unión Europea y al final, pues me temo que o refundamos la Unión Europea o acaban con la democracia en este continente. Bueno, es que lo que estábamos hablando, o hemos venido hablando durante todo el programa, la Unión Europea empieza a considerar, la Unión Europea considera en muchos ámbitos un estorbo la voluntad popular, la representación ciudadana y los reclamos de la ciudadanía. Es un despotismo cada vez menos ilustrado en algunos ámbitos y muy tecnocrático, y ya ha dado muestras, ¿no?, de cacicazgo intolerable, dejando de celebrar referéndum sobre la Constitución Europea cuando vieron que la gente empezaba a votar en contra, obligando a Irlanda a que su votación, me acuerdo si era sobre Niza o Maastricht, fuera distinta de la que fue. Es un espectáculo lo de la Unión Europea. Y se han generado estructuras de poder que son muy difíciles de desmantelar, que tienen mucho poder sobre las vidas de los ciudadanos y son cada vez más opacas, y además les sirven a los políticos nacionales para decir, uy, no, esto me lo manda Europa. Hay que hacer esto porque es que lo manda Europa. Bueno, habéis visto lo que hace Almeida. Por cierto, Almeida, otra vez también. 300.000 coches creo que es. No pueden circular por Madrid. A partir del 1 de enero, ¿no? 300.000 coches. Que además... Y todos ellos, o una mayoría de ellos, de gente que no se puede permitir el comprar otro coche. Y les van a cobrar el impuesto de circulación. Ojo, Eso. Y sobre todo, es que hay sentencias en contra de Almeida diciendo en esto, en las multas, que no puedes hacer eso y les da igual y siguen hacia adelante. No puede ser. Ahí, de nuevo, los gobernantes tienen que tener miedo a acabar en prisión. Gobierna a los funcionarios, hazme caso. Claro, ¿no? Gobierna a los funcionarios. Sí, es así. Siguen las inercias. Pero cuando se hizo el valiente, las primeras 24 horas, los suspendieron, le montaron una manifestación, los de Greenpeace, la puerta en la Cibeles, y ya se rajó. Dijo, no, es que me lo dice la Unión Europea. ¿Y? No, pero aparte es mentira. No, pero dice el funcionario de turno. Pero, y sobre todo, interpreta la Unión Europea como pues mira, si te lo ha dicho, si esto era así y no se podía, sal de aquí porque tú te has presentado a un cargo del que ignorabas las básicas. Me cuesta pensarlo, me cuesta creerlo, teniendo en cuenta que eres abogado del Estado y que eres un empollón. Y aparte que es mentira, que hay ciudades españolas que no tienen zona de bajas emisiones. Eso y no pasa nada, Valencia no vienen de Bruselas a detener al alcalde. Claro. Mira, eso pasa con la tasa de basuras. La tasa de basuras exige una ordenanza aprobada por los respectivos ayuntamientos. Muchos ayuntamientos no la han aprobado, bien porque no tienen mayoría suficiente para aprobarla, o bien porque directamente no quieren. ¿Pasa algo en esos ayuntamientos? No va a pasar absolutamente nada. Y la excusa es que es obligado cumplirlo y por tanto imponernos esa tasa de basura que finalmente tendrá que anularla los tribunales por la indefinición que tiene y todo lo demás. Pero fíjese, decía usted, don Luis, sobre todo al principio del programa, y tenía toda la razón, que estamos hartos de la Unión Europea, esa burocracia que hace lo que le da la gana, que no le hemos votado. Esto como regla general, como decía antes, es totalmente cierto. Pero es que además hay un agravante en el caso de España. La mayoría de los países se toman en serio la Unión Europea porque saben que se toman decisiones que le afectan directamente al ciudadano y los partidos políticos se implican y tratan de presionar en favor ya no de una determinada ideología, sino a favor de su propio territorio en función de sus propios intereses particulares, con la excepción, una excepción que es España, que siempre ha ido con los pantalones por debajo de las rodillas en lo que se refiere a la Unión Europea. De hecho, la clase política que tradicionalmente se ha mandado son desechos de tienta. Oye, ir para allá y votar todo lo que os diga el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo. Y entonces, claro, ahora se está produciendo una circunstancia que es que de vez en cuando Vox toma la palabra y dice determinadas cosas. Y esto es insólito en la historia del parlamentarismo europeo español, que siempre ha ido a decir que sí. Y luego dicen, oiga, sí, pero usted ha votado en contra. No, ya, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pero vamos a ver, ¿cómo que usted qué va a hacer? Usted está puesto
con la ideología conservadora socialista, pero para defender los intereses de España, que es lo que hacen todos los países en la Unión Europea, o la mayoría de ellos. Pero hay un grupo de países como España que es un trágala, me da exactamente igual. ¿Qué dice la señora von der Leyen que hay que hacer? Pues eso es lo que voy a hacer yo. Y me da exactamente. ¿Que perjudica a España? Bueno, ya habrá alguna cosa que nos beneficie, etcétera, porque estamos tutelados, somos niños pequeños. Y esto es absolutamente lamentable y contribuye mucho a esa imagen que dice usted. Nos controlan burócratas, es cierto, pero además el poco control que podemos ejercer sobre ellos, que es a través de nuestra clase política, no lo ejercen, porque es más cómodo y se vive más feliz dando el botoncito que me dicen. No, es el problema que tiene la Unión Europea de mandarinato es tremendo. Y luego hay otra cosa que es muy perniciosa y que se explica poco o que parece mentira cuando te lo dicen. Y es que como tienen montado todo un imperio en Bruselas y en Estrasburgo, el que vive allí, primero se siente Paco Martínez Soria. Sí, es verdad. Cuando llega a la ciudad diciendo, Sí. soy el palurdito y estos saben todo mucho de cualquier cosa. Y segundo, se vive muy bien. Claro. Y tienen muchas Y hay prebendas paella, de buena mucho paella. tipo. Y hay mucho interés Hay creado buenas paellas, para hay no desmantelar mejillones, porque eso. Bruselas es una ciudad medio española y entonces, oye, qué bien. Sí, eso es un retazo. Estar allí y decir, vengo a desmantelar de verdad esto, no a vivir de poner el cazo. Si me permite una anécdota muy breve, Bruselas es una ciudad ideal para visitar en agosto, porque se van todos los políticos y toda la gente de la Unión Europea y entonces están los precios tirados. Y entonces ahí uno vive durante unos días como vive en la Unión Europea, con las paellas, los mejillones, esto lleno de bares. Y digo, oye, esta gente que bien vive. Por cierto, vayan en agosto a pero Bruselas. una anécdota menos simpática Va barato, ¿eh? sobre esto. No, es que no tenemos tiempo, No así que tenemos tiempo. o es muy breve. Es o- brevísima. A ver. Que la gente se pregunte si hay crisis de la vivienda en Bruselas, porque hay un montón de funcionarios de Bruselas que han tomado el sector inmobiliario de Bruselas y están saqueando a los bruselenses de a pie. A ver si es una preguntita que se puede hacer alguien. Pues ahí lanzamos ese anzuelillo. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Don Luis, le traigo la bola de cristal porque hoy preguntábamos, viendo que Pedro Sánchez está empezando a soltar lastre destituyendo cargos para callar el malestar a sus bases, ¿cuánto tiempo cree que le queda en Moncloa antes de caer? Así que dábamos 4 opciones para esa bola de cristal. La primera hasta 2027, la segunda 6 meses, la tercera 3 meses y la cuarta está ya Maduro haciendo ese juego de palabras con Nicolás Maduro. Bueno, pues de momento va ganando con un 58% de los votos, la mitad de los votos, más de la mitad de los encuestados, considera que va a aguantar hasta 2027, que es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Hay un esperanzado 28% que dice que está ya Maduro, hay un 9% que le da 6 meses, medio año, y hay un 5% que le da 3 meses. Y atención a los comentarios que me encuentro en Twitter. Krausen 1983 dice que no caerá nunca, tiene todo apañado para ganar las elecciones como sea, incluso por mayoría absoluta, porque dará el DNI a media África si es necesario, ya tiene preparado y cocinado el voto de todos ellos por correo, haciendo alusión a esa polémica que hubo en las anteriores elecciones, las del 23 de julio. Nela 44636322 dice que no se irá ni con una moción de censura, cree que Feijóo no se va a atrever a plantearla. Galópez U dice que cree que en 3 meses cae, pero que le gustaría que aguantara hasta el 2030. Y atención al razonamiento, dice que a ver si con suerte, sangre, sudor y lágrimas de los españoles exterminamos de una vez por todas al cáncer de este país, que es el Partido Socialista. En el chat de YouTube, William H530 dice que lo que no es comprensible es que el PSOE siga subiendo. No me puedo creer que en España haya tanto ingenuo, y me quedo con una publicación en YouTube de Pepa Polonio Simón que dice, si fuera por ganas, mañana mismo habría que pegarle una patada. Pero este tipo, una de dos, o huye de España o va a crear un problema en nuestro país y un enfrentamiento, que eso es lo que él busca. Pues yo creo que le va a salir mal. Pero por cierto, está muy interesante las portadas del País últimamente, intentando lanzar al estrellato a una de las organizaciones de extrema derecha de Romerales, una cosa que llaman La Base. Oiga, es que no hay día que no traigan un reportaje para una organización
En fin, que creo que tiene 3 miembros en España, los cuales han detenido. No sabemos cuántos de los 3 trabajan para el CNI, posiblemente 5 o 6. Y es una organización que cuando la presentaban en la portada del País, resulta que está creada por un tío llamado Rinaldi, o yo que sé, estadounidense, que cuando le empieza a vigilar la justicia estadounidense, coge y se pira a refugiarse a Rusia. O sea, un tío que dirige una supuesta organización neonazi y se refugia en Rusia. Y que se llama como Al-Qaeda. Y se llama como la Al-Qaeda. base, sí, como Al-Qaeda, pero en castellano, sí. Qué bueno. De verdad, Romerales, señores del país, un poquito de por favor, ¿no? Vaya tela. El otro día ponía Óscar Puente la foto del líder de la base en el País y decía, ¿por qué le sacan pixelado? Y le contestaba Juan Carlos Girauta, porque trabaja para vosotros. Sí, es verdad. Bueno, gracias doña Carmen. Un placer. Gracias don Mario. Gracias don Alberto. placer. Muchas gracias. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar hoy que es más importante la calidad que la cantidad. Buenos días, don Paco. Mis saludos más afectuosos. Gracias. Hace más de 35 años me dediqué a la publicidad y aprendí que hay que dirigirse para ser eficaz en muchas ocasiones más al público objetivo que a la gran masa. Y además hay que buscar publicitarse en espacios que tienen quizá menos audiencia que otros, pero el receptor de esa publicidad es más exigente, más notorio, con un bagaje de influencia en su entorno que prestigian una marca o un servicio más que cualquier anuncio. Primero viene la cuña, o el spot en televisión, o el medio que se escoja. Y después el boca a boca hace el resto. Igual pasa con la información. Un servidor, perdonen que me ponga de ejemplo, no busco grandes audiencias. Me fascina encontrar cómplices porque pienso en lo que digo y digo lo que pienso. Resumo de nuevo, es más importante la calidad que la cantidad. Profundizo en este sentido. Las motivaciones pueden ser distintas porque no somos uniformes. Es decir, aclaro, la igualdad no es uniformidad. Hay galones en los uniformes y también mentiras si los galones son falsos. Insisto, la igualdad no es uniformidad. Y me pregunto cosas como la siguiente. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tendrá que explicar en el Parlamento Europeo por qué escondió la Zodiac atacada por los narcos asesinos. La detención de los miembros de la base en Castellón, nazis dispuestos a atentar en España, viven de la extorsión, del asesinato, del tráfico de drogas y de la trata de blancas. Violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico, todos los caminos conducen a Caracas y algunos cerca de la Moncloa. ¿Por qué no explica esto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska? Esta es la pregunta que me hago. Mañana, más y mejor. Punto final.